Cuento infantil, época antigua, el arte de escribir y los orígenes de la escuela. Comenzaremos diciendo que un niño de la época egipcia estaba buscando cómo escribir, ya que no sabía. A raíz de esa falta de saber escribir, se forman las escuelas para la enseñanza de la escritura. Esta época se basaba en 3 características principales. La primera, la mitología, que era un modelo para formar hombres. La segunda, que es el arete, que es la belleza física. La tercera, el agoge, que es el desarrollo de virtudes. Educación espartana se basaba en el patriotismo y militarismo. La educación de los espartanos se basaba en el agoge, lo que hoy día conocemos como los militares y deportistas. Y el arete era que ellos harían lo que fuera por su patria y no por su gloria personal. La educación ateniense son las escuelas que evolucionaron con los cambios políticos y sociales de la ciudad. Ahí, los esclavos eran los que educaban. En la educación del intelecto, los sofistas eran los maestros y ellos mismos propusieron que esta profesión debería ser con sueldo. Y gracias a ellos es que hoy día esta profesión es que se paga. La paideia helénica. Este tipo de educación consistía en educar al niño para la vida adulta con conocimientos intelectuales, éticos y morales. En este periodo se integran las artes liberales o las humanidades. En la educación romana se rige por el ideal del vir bonus. Esto se compone de 6 virtudes y los varones aprendían de sus padres. Ahora vamos con los personajes importantes en la historia de Puerto Rico. Hay muchísimos personajes importantísimos en la historia de Puerto Rico, pero solo queremos resaltar estos 3. Y estos son: Andrés Bello, se conoce como el padre intelectual de Sudamérica. Funda el Aracuano, donde ahí se defendía la instrucción primaria popular y la creación de escuelas normales. Su obra más famosa se llamó Gramática Castellana, un libro que fue usado por más de 100 años en América Latina. Él dice que el gobierno debe establecer y proporcionar escuelas con los programas escolares convenientes a los sectores de la sociedad. Domingo Faustino Sarmiento, de maestro, ascendió a presidente de la República Argentina. Organiza la educación en primaria y secundaria. Funda en Argentina la escuela formal para preparar a los maestros. Muchos maestros ejercieron su grado bachiller en esa escuela. Por eso, este personaje es muy importante en la historia de nuestro país. Eugenio María de Hostos. Para él, el conocimiento se desarrolla por un proceso lineal que se resume en intuir para inducir, inducir para deducir y deducir para sistematizar. Resulta la importancia de educar a la mujer. Sigue la filosofía de Augusto Comte en resolver los problemas y mejorar la calidad humana a través del intelecto. Él decía que el deber del Estado era educar al hombre. Continuamos con el periodo medieval. En el periodo medieval tenemos la educación monacal, basada en que los monasterios constituyeron los únicos centros educativos. Teníamos la educación determinada por la clase social que creó su propia escuela, enseñando a leer, escribir, contar y las doctrinas cristianas. Luego surge el impacto de las cruzadas en la educación medieval, poniendo en contacto a los europeos con las civilizaciones árabes y bizantinas. Es ahí cuando se forma una nueva clase social comerciante, seguida de las escuelas catedráticas, otorgando el título de licencia docendi, lo que conocemos como licencia para la enseñanza. También la carrera magistral, la primera profesión liberal con programa de estudio y título, y el nombramiento del canciller, lo que hoy se conoce como secretario de Educación. También surgieron las universidades, que para el siglo XIII en París se le llamaban Studium General
o universitas, que se refería a universidades pontificias y reales universidades. En ese momento, el medio de enseñanza favorito era la memorización, que estaba hecho por 3 pasos. Número 1, el lectio, que consistía en leer y explicar el libro. Los alumnos recordaban el material y el maestro hacía los comentarios. Número 2, el quaestio, que comprendía preguntas al profesor sobre su cátedra anterior y sobre el estudio del libro. Y número 3, el disputatio, que era argumentar y discutir con el profesor el material usando silogismos. Surgió la reforma, mejor conocida como la educación moderna, basada en educar sin distinción de sexo e incluso que debería ser gratuita, y se organizó un sistema de escuelas públicas. Continuamos con la época moderna, periodo en que se dedica hacia el estudio y observación de la naturaleza. Continuamos con la época contemporánea, compuesta por varias ideologías filosóficas. Número 1, el pospositivismo, que era la creencia filosófica que sostiene que el conocimiento humano está sujeto a factores que solo se controlan al investigar. Número 2, reconceptualismo, se basa en el autoconocimiento y la reflexión personal, espiritual y moral para resolver problemas y situaciones de la sociedad. Número 3, intencionalismo, es el movimiento que aboga por una mayor cooperación política y económica entre naciones. Número 4, conductismo, es que la mente puede ser manipulada. Número 5, constructivismo, la experiencia versus la mente. Número 6, época moderna, se dedica al estudio y observación de la naturaleza. Número 7, filosofía analítica, es útil cuando aclara los conceptos de la ciencia. Y por último, la educación multicultural e intercultural, que apoya el estudio y comunicación entre las diversas culturas. Las primeras instituciones educativas de nivel secundario y superior se llevaron a cabo por la Iglesia, bajo la ordenanza real de Fernando el Católico. La educación a distancia fue creada por el Instituto Civil de Enseñanza en 1873.